¿Se oye bien? Sí. Vale. Pues vamos a dar comienzo ya a la charla de esta tarde. Tenemos aquí a Juan Fromén, abogado, empresario, escritor y político. No sé si lo recordaréis, que estuvo ya el año pasado y estuvo súper interesante la charla. Y hoy nos va a hablar de nuestros hijos y nietos, esa generación tan desconocida. Luego, como todos los días, tendremos la merienda con el chocolate y a continuación el bingo. Y luego viene el héroe Preciado a hablarnos sobre higiene postural para prevenir el dolor de espalda. Así que espero que os guste. Ya os doy paso con Juan Fromén. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Vamos a ver si se me oye bien. Muchas gracias por volverme a invitar a una nueva charla al Ayuntamiento de Cadreita. Esta charla no va a ser tan amable, tan romántica, de un color tan rosa. Más arriba. A ver. Tienen aquí solución para todo o para casi todo. Servicio de mantenimiento. Como les decía, la charla que vamos a dar esta tarde no puede tener ese color tan bonito que tuvo la charla anterior, que hablaba de nuestros hijos, de nuestros propios hijos, de nuestros propios nietos. En esta ocasión vamos a hablar de su generación. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de una generación, de un colectivo, no estamos hablando ni del hijo de cada uno, ni del nieto de cada uno, ni de nadie en concreto. La charla está basada en datos estadísticos generales aplicables en España. ¿Y qué pretendo con esta charla? Que conozcamos el mundo en el que se están moviendo hoy en día nuestros hijos y nuestros nietos, con sus principales problemas, con sus principales riesgos y los porqués de estos problemas y los porqués de estos riesgos. Las tres claves que definen a esta generación, a estas generaciones de jóvenes, de adolescentes, respecto a las anteriores que ha habido en las últimas décadas, incluso en el último siglo, podríamos resumirlo en tres. La primera, están marcados por una revolución tecnológica. La segunda, están marcados por unos cambios importantes religiosos. Y la tercera, están sufriendo una transformación total en el mundo de lo que es la sexualidad, sus relaciones. Empecemos con el primero de los problemas, es al que más tiempo voy a dedicar, porque creo que es el que más tenemos que conocer y el que más puede afectar, o de los que más puede afectar y más desconocidos a cada uno de nuestros familiares o su entorno. Los entornos en España son bastante parecidos, con lo cual lo que estamos diciendo a nivel general posiblemente sea aplicable a todas las localidades de Navarra en mayor o menor medida. Miren ustedes, en el año 2007 no nos dimos cuenta, pero cayó una bomba atómica en el mundo. Ocurrió algo que cambió para siempre la historia. En primer lugar, y lo menos importante, fíjense, cuando ahora se habla ya de esto como lo menos importante, ocurrió la crisis económica. Cuando en España hablar de la crisis económica es hablar de lo menos importante, quiere decir que han pasado cosas tremendamente importantes y no nos hemos dado cuenta. Y así fue. Ocurrieron dos cosas. Macintosh inventó un sistema de comunicación que es el famoso teléfono iPhone. Y al mismo tiempo, Google inventó otro sistema que es el conocido como Android. ¿En qué ha cambiado esto en nuestras vidas? A nosotros posiblemente no tanto. A nuestros hijos absolutamente en todo. Porque estas aplicaciones son los que convierten un teléfono normal
en un teléfono inteligente, en un smartphone. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un teléfono realmente tenemos un cacharro que antes usábamos para hablar y que ahora prácticamente sirve para cualquier cosa, y para lo que menos se usa es para hablar. Entre otras cosas, lo fundamental y lo que define a estos teléfonos es que están conectados con Internet. Los datos que voy a decir ahora están basados, para que ustedes vean su importancia y su rigor, en datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Son datos oficiales y fácilmente comprobables en las direcciones de ambos centros. Primer dato que les va a sorprender, les tiene que sorprender y les tiene que preocupar. ¿Quién tiene un teléfono inteligente? ¿Quién puede conectarse con su teléfono a la red? Miren ustedes, ni más ni menos que el 75% de los niños de 10 años se ha convertido en el regalo clásico de comunión, y el 95% de los niños y niñas de más de 15 años. En una España sumida en una crisis económica sin precedentes, que sobrepasó los 5,5 millones de parados, que pese a ello el 95% de los niños y niñas de más de 15 años que viven en este país tengan su teléfono inteligente, con el coste que eso conlleva a la familia, tanto de adquisición como de mantenimiento, es un dato que nos tiene que llevar a alguna conclusión importante. Y una de las principales conclusiones es que en España, en las familias españolas, tener un teléfono se considera primera necesidad desde los 15 años. ¿Ustedes se acuerdan cuando tuvieron su primer teléfono móvil? Porque yo tenía 20 y algún años. Y era un cacharro que servía para hablar. Y en aquella época muy poca gente de mi edad lo tenía. Imagínense ustedes cómo cambian las cosas cuando con 15 años no solamente tienes un teléfono, sino que puedes acceder a cualquier parte de Internet. Pero aparte de tener esta maquinita, hay otra cosa que es básica, y es quién está en las redes sociales, quién se puede comunicar por las redes sociales. Y los datos siguen siendo preocupantes. En las redes sociales están el 45% de los niños y niñas entre 9 y 14 años. Casi la mitad. Pero es que lo sorprendente es que está el 91% de los niños que tienen más de 15 años. Es decir, redes sociales y adolescencia están íntimamente unidos. Es decir, si ustedes tienen hijos o tienen nietos con más de 15 años, salvo que sea una excepción prácticamente imposible, tienen un smartphone y están conectados a las redes sociales. Y además, este poseer el móvil cambia la conducta. Esto es muy importante. Les voy a dar unos datos para que ustedes piensen en lo que ven en casa. A ver si les suena de algo. El 32% de los adolescentes miran continuamente el teléfono móvil. ¿Les suena de algo? El 76% de los mayores de 15 años, de cada 4, 3, lo primero que hacen al levantarse por la mañana no es dar un beso a sus padres, es mirar su teléfono.
Y lo último que hacen al día no es dar un beso a sus padres, es mirar su teléfono. Pero les voy a dar un dato también que les puede sonar cercano. El 70% de los adolescentes no paran de mirar el móvil aunque estén con su familia o con sus amigos. El 70%, a pesar de estar con nosotros, no dejan el móvil. ¿Nos hemos dado cuenta? ¿Qué puede significar esto? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿A qué edad se empieza a navegar? No ya estar en las redes sociales. ¿Cuál es la edad a la que se empieza a navegar en Internet? Los 9 años. A los 9 años un niño puede entrar a buscarse un juego de Pocoyo o los Minion, o vaya usted a saber qué se puede encontrar en Internet si no tiene los filtros adecuados. ¿Y qué problemas trae este mundo digital en el que están envueltos nuestros hijos, nuestros nietos? Porque trae problemas. Y eso es lo que quiero contarles hoy aquí. De eso es de lo que quiero alertar hoy aquí. Que nos vayamos sin miedo, pero sí con conocimiento de que puede haber problemas y con la capacidad de detectar esos problemas. El primero, que posiblemente ustedes hayan ya vivido o conozcan a alguien que lo haya vivido, es el problema que genera la exclusión de los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp de nuestros hijos son muy amplios, está toda la clase, está todo el equipo de fútbol, están grupos muy grandes y siempre hay algún figura que decide que alguien no tiene que estar o que usa ese grupo para cargar contra un grupo pequeño de personas a los que se les hace la vida más difícil con los WhatsApp. Esto es muy habitual. No estamos hablando todavía de acoso. Hablamos de una situación que hace a nuestros hijos, a nuestras hijas, sentirse en ocasiones incómodos. Otra cosa que genera el uso de las nuevas tecnologías desordenada. El 70% de los niños españoles en edad escolar duerme menos de las 7 horas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y duermen menos porque están conectados excesivamente a las redes sociales y a los móviles. El 70%, es que es fácil que sea uno de los nuestros. ¿Duermen menos nuestros hijos desde que tienen teléfono? Vemos que están muy tarde a la noche enredando con el teléfono. Pero llega más lejos el asunto. Acaban teniendo una falta de ganas de independizarse. La juventud, la adolescencia, es una etapa de rebeldía. Y lo tiene que ser así, porque es una etapa de cambios en la vida de nuestros jóvenes. Pero lo que no es normal es que el año pasado se sacaran 398.000 jóvenes de entre 18 y 20 años el carnet de conducir, que es uno de los medidores de las ganas de independencia de los jóvenes, porque cuando uno tiene coche puede hacer su excursión, sus viajes, puede empezar a hacer su vida, en los pueblos puede empezar a ir a las fiestas. Y estos 398.000 jóvenes son exactamente el 30% menos que en el año 2008, que fue el año en que empezaron a funcionar las aplicaciones Android y las aplicaciones iPhone. En estos 9 años, la gente ha perdido ya las ganas hasta de sacarse el carnet de conducir para vivir un poquito su vida. Más problemas. El bullying, el acoso escolar. Como todos los miembros del cole están en una lista de WhatsApp, como a través de esa lista de WhatsApp empiezan a mandarse mensajes, como todos acaban teniendo los teléfonos de todos, ha empezado un fenómeno que es el ciberbullying. El acosar escolarmente a los alumnos, a los chavales, por medio de su propio teléfono. Y es muy duro,
Porque problemas en la escuela ha habido siempre, siempre. Pero era verdad que cuando acababa el curso terminaban y cuando acababa la clase terminaban. Hoy por hoy, uno sale de clase y sigue con el problema mientras sigue conectado al móvil, y el problema sigue en verano, en invierno, vacaciones. Es un acoso constante, es un acoso que puede llegar a las 24 horas y por lo tanto es un acoso mucho más duro. Otro problema, el sexting, que es la práctica que han adquirido nuestros jóvenes de enviarse fotografías de índole sexual por las redes o por los WhatsApp, que afecta, preocúpense ustedes, al 20% de los jóvenes entre 15 y 20 años. ¿Pero a quién se le ocurre hacer eso? ¿A uno, a dos? No, al 20% de los jóvenes. Sepamos la cifra para intentar evitar que nuestros jóvenes cometan esos errores. El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, recientemente se ha empezado a asociar el uso de las tecnologías con el uso de los móviles. Hasta tal punto que esta patología psiquiátrica, que es de bastante difícil diagnóstico en etapas tempranas, afecta ya a más del 10% de la población infantil. 10%. Lo que supone un 22% más que hace 10 años. Parece que la causa-efecto, este aumento en esta época, tiene una relación muy clara. Y ello trae una serie de dificultades. Dificultades cognitivas para conocer, para entender. Dificultades académicas. Un niño con este problema suele tener más problemas para seguir con normalidad los cursos, las clases. Conductuales, no para quieto, no atiende, no se porta bien. Emocionales, le falta a veces o tiene problemas por no sentirse querido, o le falta a veces empatía. Familiares, tener un niño tan movido, que no para y que además tiene problemas en la escuela y que tiene problemas, acaban haciendo una miña importante en las familias que tienen que lidiar, que tienen que intentar sus hijos y sociales. Todos sabemos que quien se salve de la norma está prescrito, está proscrito, y un niño con hiperactividad y una familia con un niño hiperactivo puede pasarlo mal en la sociedad. Y es que los niños pasan menos tiempo con los padres, con unos padres que por otro lado también están hiperconectados, con unos padres que ahora trabajan el padre y la madre, y con unos padres que no terminan de trabajar cuando salen del trabajo, porque sigue el telefonito, dale, 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 haciendo los horarios inagotables, haciendo prácticamente inexistentes las vacaciones totales, es lo que se está empezando a plantear como un problema real para la sociedad en los próximos 3 o 4 años, la falta de desconexión del trabajo. Es curioso que en la sociedad actual los niños con 7 o 8 años sean incapaces de cortar fruta con un cuchillo. Pobrecito, no se vaya a cortar. Se puede hacer mucho daño. Sin embargo, cuando un niño está portándose mal en una comida, en una reunión, en un evento con más gente, que pronto hay muchos padres que le dicen toma, y le dan el móvil. Y le dan el móvil con 1 año, con 2 años, con 3 años, y el niño está ahí, pam, 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 o viendo una película, y creemos que es una solución. Es un error manifiesto. Es un error manifiesto, y no lo digo yo. Les voy a dar una serie de datos que a mí me han hecho reflexionar para que todos reflexionemos. La defensora del menor del Reino Unido, Anne Longfleet, ha declarado que estas conductas, dejar a los niños desde tan pronto y tanto tiempo con los móviles, son tan peligrosas para la salud como alimentar a esos mismos niños con comida basura desde la hora del desayuno, la comida y la cena, hamburguesas y patatas fritas,
todos los días del año. La defensora del menor del Reino Unido, una gran especialista en lo que supone los menores de edad. Jean-Marie Twinger, una psicóloga especialista, tal vez la mejor del mundo, en el tema del conocimiento de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, ha escrito últimamente, hace poco, un libro del que me he quedado con dos conclusiones muy duras que quiero trasladar. La primera de ellas, referente mundial en el tema. La primera de ellas es que los niños interconectados toda su adolescencia serán los más dependientes e infelices de la historia reciente. Tener unos jóvenes que sean los más dependientes e infelices de la historia reciente no es bueno. Y además, segunda conclusión, no están preparados para la vida adulta. Son gente que arrastra la inmadurez más allá de lo normal. ¿Cómo ven los expertos a la generación de nuestros hijos como consecuencia de la influencia de estos medios digitales? Pues miren, para empezar, son más sumisos y dependientes. Aguantan más, no protestan, no se quieren ir de casa, están muy bien. No necesitan tampoco irse mucho por ahí, ni sacar el carnet de conducir. Se queda más tiempo en casa. Antes, un joven de 15 años salía con sus amigos una media de 3 veces por semana. La generación de nuestros hijos sale una vez por semana. En ocasiones 2. Pero la media es una vez. No es que vivan en casa, es que viven en sus dormitorios. La vida social en una casa, antes, todos los que estamos aquí lo conocemos, se hacía en la cocina o en el comedor. Ahora nos hemos acostumbrado que nuestros hijos, nuestros nietos, con los 14 metros cuadrados, 12 metros cuadrados de su dormitorio, es todo su mundo. Y pueden estar el fin de semana sin salir de ahí. No hablan por teléfono, mandan mensajes, ya sea escritos o en un exceso de localidad, hablan un mensaje de texto. Les incomoda hasta hablar por teléfono. Ya no hablamos de lo que les incomoda mantener una relación, una conversación con una persona. Es que ya empieza a molestarles hasta hablar por teléfono. ¿Han notado ustedes algo de esto en alguien conocido? Porque es como para empezar a preocuparse. ¿Y por qué quieren hablar por mensajes y no personalmente? Pues porque todos somos más soportables en la distancia. Todos tenemos defectos, pero escribiendo en un aparatito, mandándonos un mensaje, se nos nota menos. Y además, con un mensaje estás mandando la misma información a 20, 30 o 40 personas a la vez, lo cual les hace tener mucha más expansión y en principio ellos creen que más tiempo. Van a tener mucho menos interés por tener pareja. Miren ustedes, hace 10 años el 86% de los jóvenes que iban al instituto tenían pareja. Curiosamente hoy solamente lo tienen el 56%. Es que no les interesa ya ni echarse novio, ni echarse novia. Hasta el punto, para que veamos cómo puede trastornar los hábitos, y esto no es malo, lo considero yo, pero es un reflejo de lo anterior, los adolescentes activos sexualmente han caído un 40%. Esto en términos médicos sería considerado una plaga. Tiene efectos positivos, pero son también consecuencia de lo anterior. Los embarazos no deseados en adolescentes han caído un 67%. Porque como no tienen novio y no quedan, y por supuesto tienen
una visión absolutamente deformada de lo que son las relaciones sexuales, acostumbradas a convivir con la pornografía al alcance de su mano desde tan jóvenes. A pesar de ser la generación que más conectada está con gente de todo el mundo, se sienten solos. Y esto es importante que lo sepamos. Con tantos amigos virtuales, tantas horas en la red, esta generación se siente sola y busca más los me gustas de la red, la aceptación de la red, que tener de verdad unas relaciones de amistad sólidas. Y lo que es peor, no son felices. Atentos, los psicólogos, los referentes en juventud nos dicen que nuestros hijos no son felices. Según Jean-Marie Twinger, los adolescentes que pasan más de 3 horas en las redes sociales tienen un 35,5% más de posibilidades de tener pensamientos suicidas. El riesgo de depresión aumenta el 30% en estas personas que utilizan más de 3 horas las redes sociales. ¿Cuándo baja el riesgo de depresión? Cuando se practica cualquier otro tipo de hobby, incluso cuando ese tiempo se dedica a hacer la tarea o a estudiar, y sobre todo cuando se practica deporte. El deporte está muy aconsejado para los jóvenes de cara a no caer en depresión, a ser un poquito más felices. Y se aburren, nuestros jóvenes se aburren, y se aburren mucho. ¿Y qué hace un joven cuando se aburre? Vuelve a mirar el teléfono, vuelve a entrar en las redes. Es un círculo que no acaba nunca. Cuando se aburren, vuelven a lo mismo que les ha llevado a aburrirse y no paran. Les voy a dar unos datos curiosos que a mí me han hecho pensar y que también a ustedes les van a hacer pensar. Steve Jobs, el creador de Macintosh, de iPhone, el que creó el aparatito que nos está volviendo locos a todos, este señor, que era increíblemente inteligente, racionalizaba de una forma muy estricta el uso de las redes sociales a sus propios hijos. Uno de los inventores del asunto en casa no quería que sus hijos estuvieran en esas redes que él había propiciado utilizar. No es un caso aislado. La mayoría de las aplicaciones, de las nuevas tecnologías, de los avances en materia de telecomunicaciones del mundo se dan en un lugar de Estados Unidos que se llama Silicon Valley. ¿Saben ustedes que la inmensa mayoría de los directivos, de los gurús y de los inversores principales de las compañías tecnológicas que desarrollan o ponen el dinero para que a nuestros hijos les lleguen las cositas al teléfono, restringen también severamente a sus hijos el uso de las redes? ¿Saben ustedes que Van Williams, fundador de Twitter, les sonará de algo, de Blogger o de Medium, son 3 sistemas de relación social, no ya solo restringe que sus hijos entren en las redes, sino que impide que lean nada que no sea en papel? El que creó la red de comunicación directa más amplia del mundo hoy en día, que es Twitter, impide que sus hijos lean ya de un teléfono o de un ordenador. Lo que hay que leer se lee de papel en casa del inventor de Twitter. Quiero que reflexionemos todos sobre los cambios que la tecnología está trayendo a nuestros hijos, porque los siguientes cambios que voy a contar a continuación no dejan de ser consecuencia de los anteriores. Y enumero el segundo de los grandes cambios que ha tenido la generación de nuestros hijos. Y me van a decir, en cuanto yo lo diga, me van a decir todos que es verdad. Los grandes cambios religiosos. La religión tiene cada vez menos sitio en la vida de las personas y menos influencia en la sociedad en general.
Nuestros jóvenes son la primera generación que convive con personas de otras religiones. Aquí hace 40 años encontrar a alguno que no fuera católico, aunque solamente fuera a nivel nominal, era difícil. El número de musulmanes, por ejemplo, era muy reducido. Hoy me he fijado que en la entrada de este establecimiento hay una nota en árabe. Por algo será. Alguien lo leerá. Alguien lo entenderá así. Estas personas traen otras religiones. Religiones distintas y muchas veces enriquecedoras. Y además se da una cosa curiosa, y es que los jóvenes que vienen de fuera y tienen otra religión son mucho más practicantes de su religión que los jóvenes de la nuestra, cosa que nunca antes había ocurrido en la historia. Y además existe una tendencia generalizada a no practicar la religión o hacerlo de una forma social, es decir, a partir de la comunión, muchas veces sin pasar por la confirmación. La relación que tienen los jóvenes con la iglesia son las bodas y los funerales, como gran parte de los adultos. Esto era así, y esto antes no era así. Existe una mayor tolerancia a otras religiones y aumenta las posibilidades de los matrimonios mixtos, en el sentido de que cada uno de los miembros de la pareja sean de una religión distinta. ¿Cuál es la conclusión a este epígrafe de la religiosidad doble? La Iglesia católica va perdiendo su influencia en Europa. Esto es un hecho. No diremos si bueno o malo, es un hecho. Es un cambio que afecta a nuestra generación. Pero hay otro segundo cambio que va aparejado a este, y es el siguiente. Nuestros jóvenes van perdiendo una parte fundamental de lo que supone ser persona, que es la espiritualidad. Porque la espiritualidad, queramos o no, suele ir muy unido a la religión, sea cual sea esta religión. Y al tener apartadas de su vida los sentimientos religiosos, se tiene también por apartado el pensamiento de la trascendencia, la parte más espiritual del ser humano. Y les ha tocado a nuestros jóvenes, a la generación de nuestros jóvenes. Lo cual no quiere decir que igual nuestro hijo en concreto o nuestro nieto en concreto sea una persona muy religiosa. Hablamos del entorno en el que vive. Les voy a dar unos datos con los que no quiero asustar tampoco demasiado, pero que es conveniente que lo sepamos, sobre la tercera revolución que ha vivido esta generación. Y son los cambios en materia sexual y de relaciones sexuales. Quédense con estas cifras. El 13% de los niños y niñas de 14 años ya han mantenido relaciones sexuales en España. Porcentaje que se eleva al 35 a los 16 y al 63% a los 18 años. Siendo la edad media de inicio de las relaciones los 16 años. Es decir, 4 años antes de lo que era hace 15 años. Y por las relaciones sexuales. Les voy a dar las 3 causas estadísticas que influyen en que esto ocurra. Primero, ¿cómo actúa mi grupo? Si mi grupo empieza a tener relaciones, si mi grupo empieza a tener, alguno empieza, ya empieza el yo no puedo ser menos, ya te toca, ya es momento, ya tal, ya cual. Entonces, ¿cómo actúa el grupo? Es decisivo a la hora de que nuestros hijos, nuestras hijas, tomen una decisión tan importante. Segundo factor, ¿me apoya el grupo? En grupos donde dicen, nosotras no estamos para esto, nosotros no estamos para esto, somos críos para, ¿a dónde vas? Todos empiezan más tarde. En los grupos donde dicen, venga, vamos, jugar, que total, es una tontería, hay que probar, esas cosas, ¿no?, que tienen los jóvenes, cuando apoya al grupo, es la segunda causa
para que los jóvenes empiecen a mantener relaciones. La tercera es, me presiona mi grupo. Ya no es que el grupo haya iniciado actuaciones de este tipo, ya no es que me apoye, no es que ya me presione. Si solo faltas tú. Estas son las 3 razones por las que los jóvenes empiezan a mantener relaciones. ¿Han oído ustedes hablar entre ellas del amor? El amor ya no importa, ya no es fundamental a la hora del inicio de las relaciones sexuales. Es más, sí tiene una parte de influencia que es a la hora de la pareja, de las relaciones ya completas, la presión de uno de los dos miembros de la pareja sobre el otro. Viven en un mundo erotizado desde que nacen. En la televisión, en la radio, en los teléfonos, en todos los lados, lo están viendo continuamente y nosotros lo sabemos. Y pese a eso, y pese a que han tenido más información en materia sexual que nadie en la historia de España, que se les da en las clases, que tienen que aprobarlo, que si te vienen con el notable en sociales o con el bien de sociales, es que ya han estudiado eso. Pese a todo ello, el 25% de las mujeres de España no toman ningún tipo de precaución en su primera relación sexual. 25%. Y solo el 18% de los jóvenes en general reconocen haber hablado de este tema del sexo con su familia. Solo el 18%. Es decir, de cara afuera todos somos muy abiertos, muy progres, hablamos mucho con nuestros hijos y hablamos de todo, pero a la hora de la verdad, cuando se les pregunta a ellos de este tema, solamente han hablado 2, no llega a 2 de cada 10 jóvenes. Hay otra revolución que estamos viendo. Y es que hoy en día el 10% de los jóvenes entre 14 y 18 años se declaran homosexuales. El 10%. Y aumenta la aceptación de las conductas sexuales no heterosexuales. Y España es el segundo país del mundo que mejor acepta la homosexualidad, lo cual también influye en las relaciones de nuestros hijos. Sin embargo, el 45% de esos chavales que entre los 14 y 18 años se reconocen como homosexuales siguen teniendo problemas por el hecho de reconocerse como tales, siguen teniendo problemas por su condición sexual. Se ha reducido enormemente el número de matrimonios respecto a hace 25 años. Enormemente. Pero es que además, de cada 10 matrimonios, hoy en día fracasan 7. De cada 10 matrimonios fracasan 7. Ya sean civiles, ya sean por la Iglesia, en total. El 50% de las parejas que se casan se separan antes de los 15 años. Es que ya no estamos programados para aguantarnos a nosotros mismos, y menos al de enfrente. Y además, la edad media del divorcio está en 46 años en los hombres, 44 en las mujeres. Yo tengo 47, mi mujer va a cumplir 44 y esto es algo que me preocupa especialmente cuando leí este dato de las estadísticas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Que nuestros jóvenes están viviendo una sociedad totalmente sexualizada y erotizada. Es un tema que está en todos los lados. No entienden para nada la relación de pareja como algo para toda la vida. Para nada. Han perdido, por lo tanto, en gran medida el concepto de la lealtad a la pareja. Viven en muchos casos el sexo como un fin en sí mismo, con total independencia del amor. Y tienen más dudas sobre su propia sexualidad. Y son mucho más propensos de lo que eran generaciones anteriores a probar experiencias sexuales con personas de su mismo sexo, a pesar de no considerarse ni homosexuales, ni a pesar de considerarse heterosexuales. Hay otros rasgos.
Otros rasgos que a veces nos dan lecciones a nosotros. Porque voy terminando ya la conferencia y no quiero que nos quedemos todos con ese amargo sabor de boca que muchos podemos tener en este momento. Y esos rasgos es que han aprendido de nuestros defectos, han analizado nuestros defectos y han tomado sus propias decisiones. Y entre esas decisiones están las siguientes. Huyen de estar tiranizados por el trabajo. No es que no quieran trabajar ni que sean unos vagos, en absoluto. Simplemente no quieren que nos pase como a nosotros, que el trabajo nos ha acabado comiendo la vida, comiendo toda la vida. El trabajo y el dinero no es su prioridad vital. Valoran mucho más el tiempo libre, el descanso y las vacaciones que nosotros. En nuestra generación, tener una casa y tener un trabajo era el objetivo de cualquier persona. Hoy la casa tienen problemas para acceder a pagarla. Su trabajo, antes entraba en una empresa y mucha gente a los 18 y mucha gente se jubilaba a los 65 en esa empresa. Hoy eso no existe. Entonces, como saben que su casa puede variar y su trabajo puede variar, le dan mucha menos importancia a estas cosas que antes eran valores importantes de lo que los dimos nosotros. Viajan y es la generación más preparada para poder vivir en cualquier lugar del mundo, porque conocen parte de la cultura y conocen el idioma. Y es la generación que más se va a ir de este pueblo de la historia de Cadereyta, porque su mercado de trabajo va a ser el mundo. No va a ser ya Pamplona ni aquel innovador que se fue a Pamplona. No, va a ser España y el mundo. También para los chicos que hoy tienen 8, 9, 10, 15 años de Cadereyta. Y también es verdad que otra de las cosas que puede determinar a esta generación es que son muy solidarios cuando se les da una buena causa. Son desprendidos, son realmente solidarios. Solamente hace falta que les demos una oportunidad. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? En primer lugar, yo recomiendo intentar conectar con sus gustos y sus aficiones. Saber qué es lo que hacen. ¿Ustedes no han visto alguna vez un vídeo a gente por la calle dando volteretas en un banco o con los monopatines o haciendo cosas raras que nosotros nunca hemos hecho? Aprendamos qué hacen y por qué hacen. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus aficiones? Intentamos entenderlas. Solamente así podremos opinar. Si no, nos crearemos unas barreras infranqueables con ellos. Formémonos sobre aquellos temas que pueden suponer un peligro para ellos, como estamos haciendo hoy. Casi sin darnos cuenta nos estamos enterando de muchas cosas que verdad que no las sabían. Y puede ayudarnos a tomar medidas el día de mañana, como decir, niño, llevas una hora con el móvil, ya vale, o por favor cuando estés con la familia, deja el móvil, que estamos hablando todos. Tenemos que intentar controlar y lograr un uso lógico de las redes. Y tenemos que aleccionarles sobre las virtudes, sí, pero también los problemas que pueden traer las nuevas tecnologías, que son las que yo les he contado en esta charla. Fundamental, aunque solamente se queden con esto de toda la charla, tenemos que hacer sentir a su familia siempre como un lugar de refugio y como un lugar seguro. Que sepan que cuando todo se vuelva fatal, siempre nos tienen a nosotros, siempre tienen a la familia como un lugar al que acudir, en el que pueden contar sus problemas y en el que podemos buscar las soluciones. Porque nuestros hijos están, como os he dicho, como dicen los expertos, muy solos. Y les da miedo hasta acudir a pedir ayuda. Estando dispuesto a hablar. Muchas veces
También es cierto que cuando nos viene el niño o el nieto a hablar, estamos con otras cosas, con nuestros propios mensajes, con nuestros propios problemas, nuestras propias conversaciones, y les decimos, ahora no. Y tantas veces reciben el ahora no que creen que el ahora no es nunca. Tenemos que saber que dedicar ese tiempo a oír, a escuchar, es importante para ellos y para nosotros. Porque de las cosas que nosotros estamos haciendo, ¿hay alguna más importante que nuestros hijos o que nuestros nietos? Solo nos damos cuenta que no cuando llegan los problemas. Y a veces es ya demasiado tarde. O al menos se podía haber evitado. Hablémosles sin ningún complejo de nuestra experiencia vital. Porque nuestra generación, sea cual sea, la mía, la de ustedes, la de gente más mayor, todas tienen partes muy importantes de las que aprender. Valores muy importantes que imitar. Y tienen que ver que las cosas no han sido siempre así. Y tienen que ver que las cosas sean así no quiere decir que sean de la mejor forma. Fomentemos el gusto por el deporte y el gusto por la naturaleza. Saquémoslos. Todos los educadores y todos los psicólogos dicen que el deporte y la naturaleza son los mejores antídotos contra la infelicidad en estas edades. Y en referencia a los aspectos que hemos hablado anteriormente del sexo, intentemos hacerles comprender de lo importante que es unirlo al amor, de la importancia que es entender el amor como una entrega siempre que sea correspondida y proporcional, si no, no es verdadero amor, y de la importancia que tiene la lealtad y también la vida en la pareja, en el entorno en el que tienen que vivir nuestros hijos. Si hablamos de eso, si aprendemos a volver a lo básico, si olvidamos las asignaturas cada vez más raras que nos traen del colegio y volvemos a nuestros sentimientos, intentamos transmitirles los problemas, los aceptamos como son, no fomentamos tampoco, tú eres el mejor, no puede haber 2.400 mejores en Cadereyta. Y además, ser el mejor no es lo mejor muchas veces. Si conseguimos aumentar su autoestima, si conocemos los problemas que les acechan, si conseguimos detectar cuándo pueden estar produciendo esos problemas, si a raíz de esta charla hemos conseguido entre todos que aunque sea solamente un niño, un hijo o un nieto de las personas que están aquí presentes tenga menos problemas o sepa solventarlos mejor, yo daré por bien invertido el tiempo que he dedicado a venir aquí y a estar con ustedes. Muchas gracias. Ahora, como siempre, yo estoy a disposición de cualquier persona que quiera hacer cualquier pregunta que yo pueda responder. E insisto, estoy hablando de una generación como conjunto de individuos, no de personas entendidas individualmente. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna cuestión, algún consejo o alguna duda, yo no tengo ningún tipo de prisa. Se ha hecho una exposición muy veraz de cómo está la juventud, de cómo está la sociedad hoy día. Por desgracia, fatal. Yo me he quedado sobrecogido de todos los datos que nos han aportado. Pero ante eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando el principal valor de la sociedad, el principal pilar se ha perdido, que es la familia. Yo creo que la mayoría de los males vienen por eso, porque en la familia no se habla. Es muy distinto a nuestros tiempos. Luego está la educación. La educación que reciben hoy día, por desgracia, creo que no es la más apropiada. Y hablo en general. Y de eso es lo que viene la sociedad nuestra, de nuestros hijos, nuestros nietos, que están abocados a las nuevas tecnologías. Y si ese señor que inventó el Twitter, que has dicho tú, o ha dicho usted, perdón, y no le deja a sus hijos que lea el Twitter, ¿por qué lo inventó? ¿Y por qué entonces los políticos le dejan que venda esa nueva tecnología? Cuando hace, para mí, aparte que creo que es buena, si la utilizas bien, los daños que hace a nuestros hijos son inconmensurables. Según lo que has ido diciendo, a cada paso era peor. Entonces, ante todo eso, creo que los políticos, los que marcan las leyes, deberían hacer algo.
Si nuestros hijos no son capaces de saber lo que discernir del bien del mal, que si es peligroso, que no dejen que llegue a nuestros hijos esas nuevas tecnologías. Estamos de acuerdo en casi todo, y voy a matizar el casi. Que la familia es fundamental en cualquier estructura de la vida es posible, porque es el eslabón básico social, sea cual sea el concepto de familia. Y por eso mismo, la familia tiene que corregir el uso inadecuado, porque las redes sociales y las nuevas tecnologías en sí no son malas, lo que es malo es su uso inadecuado, que otros estamentos, como por ejemplo los dirigentes políticos, no hacen. El señor Sánchez, el señor Rajoy, ni tan siquiera cualquier otro dirigente mundial como el señor Putin no tiene la culpa de que yo permita de que mi hijo o mi nieto se pegue 4 horas con el teléfono en casa, un fin de semana en las redes. La tengo yo. Y por lo tanto tengo dos opciones: o lo asumo y reacciono, o no reacciono. Pero ahí somos nosotros los que tenemos que controlar a nuestros hijos. Y respecto a qué podemos hacer, lo que tenemos que hacer es lo que buenamente se ha intuido de su intervención: propiciar, escuchando a los hijos y hablando con ellos, y a los nietos, que la familia es fundamental y que la realidad, lo que realmente siempre van a tener a mano, no son esos miles de amigos en las redes sociales, sino realmente la gente que tienen cerca, los verdaderos amigos, la familia. Hace no mucho tiempo murió en La Coruña un señor que llevaba 10 años sin salir de casa, que era considerado un insoportable, que no se relacionaba con nadie, pero de toda la vida. Lo curioso es que cuando este señor murió descubrieron que tenía 4.000 amigos en Facebook. Es decir, un señor que no había conseguido en 60 años hablar con sus vecinos del pueblo, ni caer bien a uno solo, tenía 4.000 amigos de Facebook. ¡Qué fenómeno! Esto es un indicativo de cómo están marcando las redes sociales nuestras relaciones y nuestro futuro. Más cuestiones. Qué bien me he debido explicar. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Estaré aquí un rato, quedo a su disposición. Muchas gracias por preocuparse de sus hijos, por preocuparse por su familia. Muchas gracias al Ayuntamiento por volverme a invitar y decirles que siempre que sea por el beneficio de nuestros hijos, nuestros nietos, yo volveré a venir, porque yo también tengo hijos. Muchas gracias. Vamos a dar ya la merienda, de chocolate.